Hoy vamos a continuar con nuestra historia de las Antillas. La historia de las Antillas tiene unas partes comunes que le tocaron a todas y tiene unas particularidades que hacen que la diversidad cultural sea una riqueza impresionante en este espectro de islas situadas en el Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas islas tienen, digamos, un plante común, y es la llegada del Imperio Español. La presencia en cada una de estas islas, pues habíamos visto la vez pasada, estaba la presencia caribe, que en algunos lugares es muy fuerte, como en Barbados, que va a llegar al caso heroico como en Grenada, donde ya los caribes, cuando se vieron sitiados, se subieron a un barranco y se mataron. Por eso se conocen como los salteadores. Se llaman Grenada significa salteador, como hicieron el pueblo judío en Masada. Cuando se vieron ya cercados por los romanos, los caribes hicieron lo mismo en Grenada. Tienen, digamos, ahí estaban los taínos y estaban los caribes. Entonces llegan los españoles, y los españoles reclaman el imperio para sí. Habíamos visto cómo esa es la entrada a la América. Entonces primero llegan a las Antillas, van a entrar, primero llegan a la Española, es la primera de todas, y van pasando por las grandes, por Cuba, por Jamaica, van pasando por cada una de ellas, por Puerto Rico, y después es que van a coger la ruta para llegar a Panamá, y de Panamá empieza toda la ruta de expansión. También la ruta sale de Cuba para el norte, ¿sí? Entonces las Antillas, habíamos visto, son la puerta de entrada a lo que va a ser todo el proceso de conquista de América por parte del Imperio Español. Entonces todas estas islas en principio fueron de España. Después viene la segunda oleada. España, a través del Tratado de Tordesillas, reclama la posesión de todas las Antillas, todas, y de toda la América que estaba en su poder, menos obviamente Portugal, pero menos del Brasil, que era lo que reclamaban los portugueses por Tordesillas. Entonces la primera parte es la presencia española en todas. Después llega la oleada de los franceses y los ingleses y los holandeses. Entonces los franceses, los ingleses y los holandeses se van a disputar la posesión de esas islas. Entonces primero es España contra el resto del mundo, porque como España reclamaba la posesión de todas y los demás decían que era imposible que España fuera dueña del mar, del aire, del viento, de las palmeras y de todo cuando se meciera en el Nuevo Mundo, pues porque eso generaba una reacción sobre todas las demás potencias que estaban en ese momento en expansión. Entonces, en principio es España contra el resto del mundo. Después de eso, empiezan a disputarse entre Francia, Inglaterra y Holanda la posesión de estas islas.
Entonces van entrando por un lado, van creando colonizaciones en una isla de una nacionalidad o de otra, como habíamos visto en San Martín, que eso quedó a mitad y mitad entre holandeses y franceses, como el caso que vamos a ver en Haití, donde entró una colonización francesa importantísima que terminó definiendo una parte fundamental de la identidad de la española también. Entonces, después viene todas estas disputas. El resultado final de siglos de batallas por la posesión de estas islas es la diversidad cultural que hoy tienen. Entonces, como por estas islas pasó todo el mundo, entonces pues obviamente tienen influencias españolas, francesas, inglesas, holandesas, de todas juntas, de cada una de ellas, individual o por equipos, según la particularidad de cada isla. Y luego cuando llegue el comercio de esclavos, pues de todas las tribus de donde venían los pueblos de África, más la base indígena que en algunas sobrevivió y en otras se extinguió completamente. En la mayoría se extinguieron completamente porque fueron los que más duro tuvieron que enfrentar la corona española y los demás imperios. Entonces, y las rutas de los piratas también van a ser comunes a todos, más en unas, menos en otras. Pero todo, digamos, las disputas de las colonias europeas, el tiempo de los piratas y la llegada de los grandes barcos de esclavos provenidos de África, de la comunidad negra en África, son comunes a cada una de estas islas. A todo el mundo le tocó ese cuento. Y a la hora del té, a América le tocó lo mismo. O sea, toda la gente en este continente, todos hemos pasado por cada una de estas etapas. La llegada de los españoles, la llegada de las comunidades del África, la disputa por territorios, que en la América continental fue mucho menos fuerte porque España toda la parte de América Latina la poseía y la poseyó siempre. Sí, sus ataques eran fundamentalmente en las costas. El peligro estaba en Cartagena y en La Habana, porque fundamentalmente el imperio español va a ser un imperio ultramarino. Entonces es allá donde se ve el poderío y donde se ve toda la fuerza del imperio, se ve es en las islas del Caribe y en las costas, porque eso era lo que tenían que defender. Entonces a toda la América nos toca el mismo cuento. El imperio español, las rutas de comercio, las llegadas de las comunidades africanas, la presencia indígena en mayor o menor medida, según hayan sido las condiciones históricas. Eso es común a todos nosotros. Es mucho más fuerte en las Antillas porque como en la entrada les tocó a ellos de lleno, pero es común a todos nosotros. La definición final ya es el resultado que todas estas luchas intestinas termine dando de quién se quedó con qué. Pero esto es un mismo cuento para todos, así que cada vez que uno se meta con la América le toca hacerse el mismo viajado. Y si se mete con las Antillas, pues le toca todo, porque a ellos les tocó todo antes de que llegaran a tierra firme. Ellos conocieron la llegada de todos estos imperios mucho antes de que los conocieran los continentales, o sea, todos nosotros, porque son la entrada. Y forman una media luna. Las Antillas Menores forman una media luna sobre la costa de Venezuela. Ahí van arrancando todas las Antillas Menores que van pues desde Barbados, Trinidad, y dan una media luna que va a empatar con las Antillas Mayores. Y así terminan cercando, digamos, rodeando el Caribe. Entonces un montón de islitas van apareciendo, de las pequeñas Antillas, van apareciendo sobre la costa de Venezuela y van curvando, internándose en el Caribe hasta encontrarse con el extremo de las Antillas Mayores, que ya son Puerto Rico, la Española, o sea, lo que hoy es República Dominicana y Haití, Cuba, y equidistante de ellas un poco más abajo, Jamaica. Entonces eso le toca a todo el mundo. Después de esto vienen una serie, digamos, de rasgos todavía comunes, porque aparte de la piratería, estos fueron rutas, pero también fueron plantaciones. Aparte de la piratería, que formó parte digamos, de la manera como se fueron infiltrando en el dominio español, ingleses, holandeses y franceses, eso digamos era el sentido que tenía la piratería. Va a haber, primero los holandeses montan todo el comercio, o sea, los que van a montar el comercio de los Antillas son los holandeses, ellos son los artífices de toda la ruta como tal.
Después los desplazaron los ingleses y los franceses. Una vez que ellos habían hecho todo el trabajo de montar la ruta, entonces empezaron a desplazarlos hasta que finalmente solamente se quedaron con Aruba, Bonaire y Curazao y una parte de la Guyana, pero ya, digamos, quedan en un rinconcito. Pero la pelea va a ser fuertísima por cada una de estas islas y ellos van a quedar desplazados. Ahora, las Antillas Menores van a ser casi todas conquistadas por ingleses, franceses y holandeses, porque son mucho más fáciles de tomar que las Antillas Mayores. Las Antillas Mayores eran las que tenían las mayores defensas. La Habana va a ser el lugar más fuertemente defendido porque era que de ahí salían todos los barcos para México, así que cuando se empiece la conquista de México en serio, La Habana es un punto clave. Entonces era mucho más difícil atacar La Habana, la Dominicana, o pues la Española, o atacar Puerto Rico, que todas las pequeñas Antillas. Entonces las pequeñas Antillas van a quedar todas en manos de ingleses y franceses. Y allá es, o sea, lo que es Trinidad, Tobago, Barbados, Antigua, todas estas islas, Martinica, Guadalupe, todas estas islas van a quedar repartidas entre los ingleses y los franceses y los holandeses porque son mucho más fáciles de tomar que las Antillas Mayores, que las Antillas Mayores ya representaban una parte importantísima del Imperio Español. Por eso ellas van a quedar, algunas de ellas van a quedar todavía y más adelante y en el resto de la historia bajo el poderío español y van a ser las últimas en soltarlas. Hay que ver que Cuba y Puerto Rico se van a independizar hasta 1898. Es decir, terminado el siglo XIX, ya en las posprimerías del siglo XX, las últimas van a ser esas, pues fueron las más defendidas y las más, digamos, importantes posesiones españolas en el Caribe. Entonces se está dando un escenario de batallas que va a definir la estructura cultural de cada uno de estos pueblos. Pero no solo son rutas, no solo son batallas, también van a ser plantaciones, y eso es lo que vamos a ver ahorita. La suerte de estas islas va a estar ligada de una manera dramática a un producto en particular que va a definir la suerte, la historia, la cultura, la tragedia, la sangre, el dolor, todas las vicisitudes de estos pueblos que van a atravesar por este producto las experiencias más amargas. Por este dulce producto ellos van a vivir las experiencias más duras y más amargas, el azúcar. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. El azúcar tiene una historia muy antigua. La empezaron en Mesopotamia, donde empiezan pues la moda de andar a pie. En Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, es donde se descubre su refinación. Y más adelante los monjes nestorianos van a hacer mucho más elaborado esta técnica de la refinación. Ya hacia el 600, luego eso se va a expandir por la India. Hay leyendas de que los chinos enviaban emisarios para averiguar los secretos de la refinación del azúcar. Los árabes la van a expandir por el Islam. La palabra azúcar en inglés se dice sugar, en francés se dice sucre, en español se dice azúcar, porque a nosotros nos llega por los árabes.
Azúcar es una palabra árabe. Como España llega a América Latina después de 8 siglos, 7 siglos de dominación mora y tiene 3000 vocablos árabes en el español, uno de ellos es azúcar. Por eso a nosotros nos llega el azúcar, no el sugar ni el sucre, el azúcar. Entonces, a nosotros nos llega por la vía de los árabes, pues porque esa es la vía de España y de Al-Ándalus y lo que viene a configurar nuestro espectro cultural. Entonces, va a llegar el azúcar por un lado. Entonces, ¿por qué el azúcar se va a volver tan importante? Porque va a ser necesaria para la historia de 3 bebidas. Va a ser necesaria para el chocolate. El chocolate que viene de los aztecas, chocolatl. Eso, lo que pasa es que eso después por economía del lenguaje se cambió la palabra para que quedara más fácil, porque el chocolate, el aguacate y el tomate vienen de la lengua azteca. Entonces, pero después se cambió por chocolate, aguacate y tomate por la facilidad de pronunciarlo. Entonces, el chocolate, que era la bebida de los aztecas, que venía de los jardines de los dioses, que fue tributado a los hombres como un regalo a los dioses, que era el olor fundamental de Tenochtitlán, porque en un momento dado toda Tenochtitlán olía a chocolate. El chocolate va a fascinar a los europeos y requiere del azúcar para prepararse. La otra cosa que requiere del azúcar es el té. La leyenda del té dice que Buda una vez decidió velar durante 7 años. Al 5.º año le dio sueño. Entonces, cuando estaba con un ritico de sueño Buda, resulta que ellos ponían agua hirviendo para conjurar el calor, agua hervida. Y en una de esas aguas hervidas cayeron unas infusiones de las hojas de un árbol que resultaron de una fragancia y de una exquisitez deliciosa para el paladar de Buda, quien al beberlas decidió que eran una maravilla y duró los otros 2 años despierto para poder velar los 7, que era lo que se había propuesto. El té es la segunda, pero eso también requiere azúcar. Y la tercera bebida, que va a ser también muy importante, por lo cual se necesita el azúcar, es el café. El café viene, bueno, pues tiene toda una historia desde Abisinia, tiene toda una historia desde cuando descubrieron los monjes que las cabras se comían las pepitas de café y duraban despiertas y saltando y contentísimas y decidieron tomarla ellas y todo, pero va a llegar a Occidente porque durante el cerco de los turcos otomanos a Viena, hubo un momento en que los turcos se retiraron y dejaron una cantidad de sacos de café. Entonces a un vienés le pagaron con los sacos de café que han dejado los turcos ahí arrumados, pero ese café como lo preparaban los turcos era demasiado espeso, demasiado fuerte. Entonces a este tipo se le ocurrió tostarlo y colarlo. Y al tostar y colar el café, desarrolló una bebida deliciosa que se va a convertir en una bebida que va a cautivar a toda Europa y va a desarrollar sitios donde se toman café, bueno, y después alrededor del café se van a hacer las conspiraciones de la Revolución Francesa y todo eso. El café también va a venir incorporado. Para estas 3 bebidas se necesita el azúcar. Entonces, el azúcar empieza a ser un comercio muy importante, pero asociado al azúcar viene la tragedia, porque para hacer los cultivos, las plantaciones de azúcar, van a traer el comercio de los esclavos. Es para eso que llegan fundamentalmente los esclavos a las Antillas, para el mundo de las plantaciones. Y el mundo de las plantaciones es un mundo de dolor, desde el hecho mismo de la esclavitud. Es un mundo de dolor. Las plantaciones van a ser, en las Antillas van a ser de azúcar, pero la plantación es todo un universo que va desde el algodón en Georgia, años más tarde, hasta el cacao en el Brasil, la historia de los coroneles y de cómo más adelante de cómo se fueron desarrollando todos los cambios en el Brasil a partir de los cultivos de cacao. Y en las Antillas es particularmente el azúcar. Ahora, ese azúcar se produce en las Antillas y se lleva en un estado semirrefinado. La refinación la hacen en Europa.
Y desde entonces se inventaron el cuentico de que aquí se producen las materias primas, se entregan en un determinado estado, allá terminan el proceso y luego nos la venden completa. Ese chisme lo inventaron con el azúcar y ese chisme sigue vigente. Entonces, resulta que lo montaron, desde ahí fue que montaron las leyes de comercio que aún no rigen. Entonces resulta que asociado al azúcar viene todo el comercio de esclavos y se desarrolla un sistema basado en la segregación, en donde los dueños de la plantación tienen la posesión sobre los esclavos, y entre las comunidades negras hay también diferentes tipos de jerarquías, unos que están dentro de la casa, otros que están afuera en la plantación. Esas jerarquías también tienen grados de segregación entre sí que son complicadísimos de manejar. Y, digamos, frente a los blancos, esto es una situación de esclavitud, de explotación, de dolor, de miseria, bueno, de todas las historias más tristes, y es en esas plantaciones donde efectivamente va a salir la música, porque son los cantos en las plantaciones lo que le va a permitir sobrevivir a una comunidad arrancada de la manera como ellos fueron, de lo que va a ser el mundo en donde ellos vivían. Ellos no podían traer sus religiones, no podían traer sus músicas, sus instrumentos, no podían traer su cultura, fueron desprovistos de todo y tuvieron que inventar una cultura para seguir sobreviviendo, y la única forma corporal y espiritual de aguantar una barbaridad de esas fue la música. Entonces muchísimas de las canciones de los ritmos del Caribe cantan a las plantaciones. Eso lo vamos a ver también mucho más en detalle cuando estemos en Cuba, por qué los cañaduzales y las plantaciones de azúcar son fuente infinita de temas, de todo lo que van a ser los sones. Entonces, porque es desde allá que vienen, y la versión Mali de eso son los blues, que también el blues original es de la plantación y es totalmente rural. Eso después se vuelve urbano cuando ya llega a Chicago, pero originalmente es rural. Entonces empieza todo este mundo de las plantaciones y toda esta situación de explotación donde es completamente difícil la vida, porque esta gente está trabajando hasta el agotamiento, está trabajando en condiciones de látigo, en condiciones después, en las condiciones que era la esclavitud. Los diferentes pueblos que van llegando van tratando de conformar, imagínese usted la tarea histórica de crear un universo que recree aquel de donde usted provino, que permita procesar el dolor del alma y que se adapte a las condiciones del nuevo mundo. Las condiciones del nuevo mundo es el contacto con la cultura europea, el contacto con las muchísimas tribus que fueron mezcladas en el comercio de esclavos, para mantener usted su religión, para mantener usted su música, para mantener usted sus tradiciones, bajo la prohibición absoluta de mantenerlas, porque tendrían que ser cristianas y tendrían que ser en las condiciones en que los europeos digan, hacer un mundo por debajo, críptico, un mundo subterráneo, donde usted pueda sobrevivir con su alma, a pesar de que su cuerpo esté entregado a la esclavitud y que haya prohibiciones de todo lo que es su cultura. Esto es que a uno le prohíban lo que come, lo que piensa, lo que habla, lo que es, le cambien los nombres, le quiten su familia, todo. Entonces crearon un mundo para poder sobrevivir en las nuevas condiciones de la dureza de las plantaciones, y crearon un mundo que venía de acuerdo con los pueblos de donde ellos venían. Entonces, la primera de las islas, desde donde sale todo esto, es la isla llamada La Española. Esa está compuesta por dos nacionalidades que hoy se llaman Haití y República Dominicana. De esa es que vamos a hablar después de la pausa. Ahí nos vamos a meter. Say, Lord, what a light, not a bite. What a Saturday night. Oh, Lord, what a light, not a bite. What a Saturday night. I say, soldier, sailor, come feel up, not a quatty what sell.
Bueno, esta isla, la parte más importante desde donde va a salir todo, es la Española. La Española va a estar compuesta por dos culturas y por dos, que hoy son dos países completamente diferentes, que comparten la isla pero no ni prójimos, que son, digamos, tienen historias en comunes pero son culturas diferentísimas, que son Haití y República Dominicana. Originalmente, cuando Colón llega allá, a la isla de la Española, va a llegar por la isla Tortuga, la que va a llegar allá de las embarcaciones es la Santa María. Entonces la Santa María va a llegar a una pequeña islita que está a la entrada de la gran isla de la Española. La isla de la Española tiene la forma de un cangrejo en el lado donde hoy queda Haití, y tiene una forma redondeada en el lado donde queda República Dominicana. Encima de esa isla hay una pequeñita isla que se hizo célebre durante el tiempo de la piratería, que se llama la isla Tortuga. Ahí se hundió la Santa María, y por ahí es que empieza la llegada a la Española, y la Española es el origen de todo. Ahí empieza todo, fue lo primero que miran, es lo primero que se les ocurre y es la primera referencia que hay de China, Japón, América o India, lo que quiera que sea que estaban buscando y se imaginaron que encontraron, está ahí, en la Española. Española, que es como un diminutivo de España, va a ser la primera isla y van a llegar desde allá. Entonces ahí es donde empiezan a darse, digamos, los asentamientos. Cuando llegue la época y los franceses, o sea, llega primero Colón, pero los franceses se van metiendo, cuando llegue su turno, los españoles se van haciendo hacia el lado oriental de la isla. No toda la isla la van a ocupar. Hay una parte que va a quedar, digamos, relativamente baldía. Esa parte va a ser poco a poco tomada por los franceses, por colonos y agricultores franceses, hasta llegar a convertirse en una colonia importantísima, hasta llegar a tener que negociar esa isla, digamos, siendo lo más importante en un principio de todo el Imperio Español, la van a tener que compartir con Francia desde muy temprano, y eso van a tener que hacer un tratado, que es el Tratado de Ryswick, con el cual van a poder separar cuál es la parte española y cuál es la parte francesa de la isla, y por eso tiene ese doble carácter cultural, porque los franceses se asentaron ahí y crearon el cultivo también. Digamos, se dice que el azúcar primero la había puesto Colón ahí, eso es una de las hipótesis que hay, pero el asunto es que esta isla se convierte en uno de los lugares más importantes de las plantaciones de azúcar. Y obviamente pues Cuba también, pero esta va a ser fundamental, y alrededor de la plantación de azúcar va a haber todo un desarrollo. En un momento dado, esta isla va a significar, Haití, va a significar para los franceses la perla de las Antillas. Para ellos va a ser importantísima, va a ser de donde proviene la mayor cantidad de azúcar, y esto va a determinar el desarrollo de estos pueblos, digamos, el desarrollo de los imperios. Estos pueblos, pues, el desarrollo en la esclavitud es una palabra que no tiene mucho significado. Va a determinar el desarrollo de los imperios de ultramar a través de la riqueza que se va a generar con el azúcar en las Antillas, y particularmente en el caso de Haití. Entonces aquí esto, digamos, la van a repartir. En una época va a estar en dominación francesa, en otra siempre va a tener la presencia española, siempre la va a tener, y eso le va a dar ese carácter bicultural que se va a entremezclar de muchísimas maneras a lo largo de la historia de estos pueblos, entre lo que va a ser el desarrollo del mundo y de la cultura haitiana con el desarrollo del mundo y de la cultura dominicana. Entonces empieza todo esto, pero hablando de cómo se puede desarrollar un mundo. Si a usted le ponen esas condiciones tan difíciles, que tiene que ser católico, que tiene que ser cristiano, que tiene que ser, que no puede tener santos o ídolos que se consideren paganos, que están todavía activa la Inquisición, así que todo el miedo a lo demoníaco y a la brujería y a todo eso está campeando en plena paranoia de la Inquisición. Estos pueblos africanos tienen una historia religiosa completamente diferente. La mayoría de los esclavos, de los miembros de la comunidad negra que van a llegar esclavizados a Haití,
provienen de un país que hoy se llama Dahomey y que en esa época era el reino de Benin. El reino de Benin era uno de los reinos más importantes del África. En África había unos reinos de gran desarrollo que eran el reino de Mali, el reino de Kanem-Borno, el reino de Songhai y el reino de Benin y el gran Zimbabue que había desaparecido hace tiempo. Entonces, cada uno de estos grandes reinos son poderosas y antiguas civilizaciones africanas que van a quedar rotas por la esclavitud. El reino de Benin en particular se negó a participar en el comercio de esclavos. Eso dividió las sociedades africanas, habíamos visto, porque unos formaban parte de ese comercio con los europeos y otros no. Por ejemplo, los Yoruba sí, pero los Benin no. Los Yoruba van a ir a Cuba, los Benin van a llegar a Haití y vienen de una poderosísima civilización. Entonces van a llegar ligados al comercio de esclavos. Antes del arribo del pueblo Benin, con su impresionante imperio que sobrevivió casi hasta finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, todavía existía el gran reino de Benin. Antes de la llegada de ellos, hay un elemento que siempre va a estar presente en la historia de Haití, siempre: las rebeliones. Antes de la llegada del comercio de esclavos, Colón se enfrentó a los caciques que se rebelaron, se enfrentó a Caonabo, que fue uno de los que empezó las primeras rebeliones indígenas en la isla, Anacaona, que fueron las diferentes caciques y cacicas que tuvieron sus rebeliones contra el mundo español. Y eso, digamos, es muy importante cuando uno empieza a entrar en el mundo de Haití, que la rebelión, la lucha por la libertad, la rebeldía es una característica esencial que atraviesa de principio a fin la historia de este pueblo. Es uno de los pueblos que más se la ha jugado por la libertad y ha sido, digamos, una constante histórica. Entonces, primero pues son las grandes rebeliones de los caciques contra los españoles, y luego van a ser ya después las grandes rebeliones que van a salir justamente de los miembros de estas comunidades del reino de Benin, sometidos a las condiciones en que los van a ver sometidos. Entonces esta gente llega allá en las plantaciones de azúcar, trabajando hasta morir, en las condiciones más miserables, prohibida la religión. Entonces tienen que crear una religión críptica, tienen que crear una religión subterránea. Críptica significa quien hacia afuera está desarrollando una apariencia de una religión, pero hacia adentro eso tiene otro significado. El término críptico en las religiones se le aplicaba a los judíos, porque en la época en que fueron tan perseguidos en España existía el criptojudaísmo, que era hacia afuera una apariencia de conversión cristiana, pero por dentro seguían celebrando y viviendo de acuerdo con el judaísmo. Aquí va a aparecer una religión que va a entrar con todos los espíritus del África. Las religiones africanas básicamente rinden culto a los antepasados o rinden culto a los espíritus de la naturaleza y se comunican con ellos a través de mensajeros. Ese, digamos, es la estructura fundamental de las religiones africanas. Tienen un culto a la naturaleza, tienen un mundo de los muertos que está presente en su mundo vivo, digamos. Para ellos no hay una separación clara entre el mundo de los vivos y los muertos, como no lo hay para los confucionistas en los sistemas religiosos chinos. En el confucianismo los vivos y los muertos conviven normal. Los espíritus de los antepasados y los parientes los invitan por igual a las celebraciones y a las fiestas. En el mundo africano, el límite entre el mundo de los vivos y de los muertos no es claro, porque son dos caras de una misma mirada del mundo, lo mismo que en Japón. También hay un mundo de lo invisible que coexiste con el mundo de lo visible. Eso, digamos, en muchas religiones se presenta esa relación con lo invisible, con lo cósmico y con los espíritus de la naturaleza o con los espíritus de los antepasados. Entonces, estas características de la religión, de la forma de religión africana, se van a combinar con el cristianismo, porque el cristianismo pues era la única posibilidad religiosa en ese momento, estableciendo una cosa que se llama sincretismo.
Sincretismo es la mezcla de dos religiones, en donde van a tener digamos, símbolos de una y significados de la otra. Esa es la mezcla de las dos. Ese sincretismo va a producir en Haití el vudú y en Cuba la santería. La religión vudú, aparte de todo el sincretismo tan impresionante que hace entre las religiones africanas y el cristianismo, tiene un contenido que le va a dar la fuerza al pueblo haitiano para iniciar las rebeliones. Es también dentro de ella que se va a dar el espíritu que les va a permitir levantarse. Entonces se van a combinar los elementos del vudú, el espíritu de rebeldía que subyace en la isla y las condiciones posteriores de la historia para que se den esas rebeliones que van a llevar al hecho de que Haití vaya a ser la primera de las repúblicas independientes en el Nuevo Mundo después de Estados Unidos. Eso lo vamos a ver. Entonces, porque Estados Unidos se va a independizar en 1776 y los haitianos se van a independizar en 1804. Y el resto del proceso de independencia de América Latina se va a dar hasta finales de 1830 y el resto de las islas del Caribe se van a independizar, pero muchísimo más tarde. La primera de las islas del Caribe que plantea, de las Antillas, que va a plantear la independencia, es Haití. Pero entonces el asunto con el vudú, que es el que les va a dar la fuerza, el vudú es, digamos, tiene toda esta forma religiosa africana, toda esta relación con lo invisible, esta relación con los espíritus, esta relación con los antepasados que son propios de las religiones africanas. Entonces esto, digamos, va a desarrollarse muchísimo hacia el siglo XVIII y su historia está profundamente entrelazada con la historia de Haití. Son, digamos, una mezcla común, la historia del desarrollo del pueblo haitiano con la historia del vudú. Vudú también existe en Santo Domingo y también existe en Cuba, pero su fuente, y también existe en Brasil, pero, digamos, su beta fundamental y su tejido histórico más profundo es la sociedad haitiana. Entonces ellos empiezan a contar sus historias y pues de dónde vienen, de sus genios protectores, del culto que ellos tienen, y esto va a desarrollar un panteón, va a desarrollar una forma de comunicarse. Ahora, ellos no se pueden comunicar directamente con Mon Dieu, que es como la figura sagrada de ellos, sino que se van a comunicar a través de loas. Digamos, esto es muy particular de estas religiones. Así como en la santería existen los seleguás y existen los orishás para comunicarse con Dios, digamos, a través de, y que esos orishás y esos seleguás en la santería van a adoptar la forma de santos cristianos para establecer el sincretismo con la religión cristiana y poder tener bajo el mundo de santos un mundo africano. En el vudú pasa lo mismo, pero entonces se llaman loas. Los loas son aquellos los que usted ve a través de los cuales usted se comunica con lo invisible, que también tienen formas de santos, que es, por ejemplo, la figura de San Miguel, que es importantísima. Entonces, cada uno de estos loas, hay un papá loa, hay una mamá loa, ¿sí? Que son a los que se habla por diferentes motivos. Esto es todo un ritual de invocación, es un ritual en el cual usted va a establecer una comunicación con los espíritus. Esos espíritus, y esto es muy propio de las religiones africanas, esos espíritus poseen a las personas, hablan a través de las personas. Entonces, en el ritual se da la posesión.
el acto de posesión es el acto a través del cual el espíritu se manifiesta, habla, se deja ver, se puede comunicar con él, se le puede pedir la protección, la ayuda, la salud. Estas son religiones de la salud, básicamente son religiones de protección y de salud en un mundo donde la gente está totalmente desprotegida, donde los cogían a látigo, donde los mutilaban, donde, digamos, tenían que protegerse de los peligros más miedosos del mundo, que ser usted esclavo en una plantación de unos amos blancos frente a los cuales usted está ahí hasta morir. De eso se tenía que proteger, eso es muy miedoso. Entonces usted necesitaba que todos los dioses que pudieran lo ayudaran a usted en ese trance tan amargo. Sí, y eso va para la música y para la religión. ¿Cómo van a aguantar si no tienen una espiritualidad y una musicalidad que les permita sobrevivir a semejante horror? Entonces van a empezar todos estos ritos. Ahora, estos ritos, vistos desde los ojos del cristianismo, en la época de la Inquisición, y con toda esa histeria de cacería de brujas que se está desarrollando en Europa, va a ser profundamente demonizada. O sea, frente a esta religión hay una cantidad de prejuicios. Primero, por toda la histeria y la locura que tenían con la Inquisición y la búsqueda de brujas y de demonios. Entonces cualquier cosa que clasificara dentro de eso para ellos era demoníaca. Segundo, por la forma de conocimiento que tienen los europeos, que creían que solamente lo suyo era religión, lo otro era superstición. Lo suyo es ciencia, lo otro es brujería. Lo suyo es conocimiento, lo otro es leyenda. ¿Sí? El eurocentrismo clasifica el conocimiento en lo que proviene de Europa y todas las demás culturas. Entonces, esa clasificación hace que las religiones que tengan otras formas de manifestarse sean consideradas por ellos demoníacas, paganas, brujas, y como el vudú tiene ritos de alimento, hay sacrificios de animales que se hacen como alimento a los loas cuando se les pide que bajen. Esos sacrificios de animales, vistos desde el contexto europeo de la época, van a tener una estigmatización muy fuerte que hace que sea muy difícil tratar de ver a la religión en su conjunto por lo que significa y cómo entronca con el crecimiento y la formación de la identidad y del pueblo haitiano. Entonces esto tiene una prensa que está dada por el eurocentrismo europeo, que es lo que hace tan difícil que se le mire qué es lo que están haciendo. Lo que están haciendo es comunicarse con los espíritus del más allá a través de la posesión, que por medio de la danza tienen en las personas que nos invocan. A esos espíritus, ¿usted qué le pide? Pues lo mismo que se le pide a todo Dios: salud, protección, bienestar, buena suerte, lo mismo. Entonces, esta religión empieza a tener toda una forma de sobrellevar el alma del pueblo haitiano, y es también la que va a nutrir el filón de las rebeliones. Frente a toda lo que va a ser la plantación, el mundo terrible de la plantación de azúcar, los haitianos se van a rebelar. La manera como se van a dar estas rebeliones, personajes como Macondale, los grandes creadores de Haití, en la narración fantástica que de esto tiene Alejo Carpentier en El reino de este mundo y en El siglo de las luces, la influencia de las ideas de la ilustración en el mundo haitiano, y la historia paralela que corre de la República Dominicana para formar el complejo mundo de la Española, nuestra entrada a las Antillas Mayores, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el azúcar amarga, desde los espacios de las plantaciones, desde los sincretismos religiosos, desde las llegadas de los espíritus de los antepasados, las grandezas del reino de Benin y la formación de un nuevo mundo en el sol y en el mar del Caribe, en la narración Diana Uribe, en la producción César Moreno, y para ustedes feliz domingo. Entre Francia, Inglaterra y Holanda, la posesión de estas islas.
Entonces van entrando por un lado, van creando colonizaciones en una isla de una nacionalidad o de otra, como habíamos visto en San Martín, que eso quedó a mitad y mitad entre holandeses y franceses, o como el caso que vamos a ver en Haití, donde entró una colonización francesa importantísima que terminó definiendo una parte fundamental de la identidad de la española también. Entonces, después viene todas estas disputas. El resultado final de siglos de batallas por la posesión de estas islas es la diversidad cultural que hoy tienen. Entonces, como por estas islas pasó todo el mundo, entonces pues obviamente tienen influencias españolas, francesas, inglesas, holandesas, de todas juntas, de cada una de ellas, individual o por equipos, según la particularidad de cada isla. Y luego cuando llegue el comercio de esclavos, pues de todas las tribus de donde venían los pueblos de África, más la base indígena que en algunas sobrevivió y en otras se extinguió completamente. Hoy vamos a continuar con nuestra historia de las Antillas. Fueron de España. Después viene la segunda oleada. España, a través del Tratado de Tordesillas, reclama la posesión de todas las Antillas, todas, y de toda la América que estaba en su poder, menos obviamente Portugal, pero menos del Brasil, que era lo que reclamaban los portugueses por Tordesillas. Entonces la primera parte es la presencia española en todas. Después llega la oleada de los franceses y los ingleses y los holandeses. Entonces los franceses, los ingleses y los holandeses se van a disputar la posesión de esas islas. Entonces primero es España contra el resto del mundo, porque como España reclamaba la posesión de todas y los demás decían que era imposible que España fuera dueña del mar, del aire, del viento, de las palmeras y de todo cuando se meciera en el Nuevo Mundo, pues porque eso generaba una reacción sobre todas las demás potencias que estaban en ese momento en expansión. Entonces, en principio es España contra el resto del mundo. Después de eso, empiezan a disputarse y se mataron, por eso se conocen como los salteadores. Se llaman Grenada significa salteador, como hicieron el pueblo judío en Masada, cuando se vieron ya cercados por los romanos, los caribes hicieron lo mismo en Grenada. Tienen, digamos, ahí estaban los taínos y estaban los caribes. Entonces llegan los españoles y los españoles reclaman el imperio para sí. Habíamos visto cómo esa es la entrada a la América. Entonces primero llegan a las Antillas, van a entrar, primero llegan a la Española, es la primera de todas, y van pasando por las grandes, por Cuba, por Jamaica, van pasando por cada una de ellas, por Puerto Rico, y después es que van a coger la ruta para llegar a Panamá, y de Panamá empieza toda la ruta de expansión. También la ruta sale de Cuba para el norte, ¿sí? Entonces las Antillas, habíamos visto, son la puerta de entrada a lo que va a ser todo el proceso de conquista de América por parte del Imperio Español. Entonces todas estas islas, en principio... La historia de las Antillas tiene unas partes comunes que le tocaron a todas y tiene unas particularidades que hacen que la diversidad cultural
sea una riqueza impresionante en este espectro de islas situadas en el Caribe. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas islas tienen, digamos, un plante común, y es la llegada del Imperio Español. La presencia en cada una de estas islas, pues habíamos visto la vez pasada, estaba la presencia caribe, que en algunos lugares es muy fuerte, como en Barbados, que va a llegar al caso heroico como en Grenada, donde ya los caribes, cuando se vieron sitiados, se subieron a un barranco